¿Alguna vez alguien te ha menospreciado tanto que ni siquiera se da cuenta de que tienes su destino en tus manos? Soy Rebecca Lane, tengo 51 años y vivo en Stamford, Connecticut. Trabajé durante años en una empresa de tecnología con sede en Manhattan. Comencé como técnica de soporte y fui subiendo poco a poco hasta convertirme en silencio en la segunda accionista más grande de la compañía después de 15 años de inversiones discretas. Pero nadie en la oficina lo sabía. Ni siquiera él. David Thorne, el nuevo director ejecutivo, fue traído desde una empresa rival en San Francisco. Llegó con una actitud fría, hablando rápido, tomando decisiones aún más rápido. No le importaba gente como yo, los que no vestíamos trajes caros, ni usábamos frases elegantes en las juntas, pero conocíamos la compañía desde sus entrañas. Yo trabajaba en el área de desarrollo de sistemas, el equipo técnico base, poco visible pero esencial para cada producto. Cuando David llegó, empezó a reestructurar todo. Recortes, despidos, eliminando a quienes, según él, no aportaban valor inmediato. Y entonces se fue mi turno. En una reunión privada, un viernes al final del día, me miró por encima de sus lentes delgados y dijo: Rebecca, no veo el valor que aportas. Creo que ha llegado el momento de separarnos. Honestamente me pareces inútil. No dije nada. Solo asentí, tomé mi bolso y salí de la sala. Porque él no sabía que yo tenía el 22% de las acciones de la empresa, y que la semana pasada había sido invitada al consejo directivo. Él solo veía a una mujer de mediana edad, con un suéter viejo y café traído de casa. No veía a la inversionista detrás de las 3 rondas más recientes de financiamiento. No veía a la persona que salvó la infraestructura de la empresa en la crisis de 2017. Pero lo verá. Muy pronto. Me senté sola en mi viejo Subaru, estacionado en el sótano del edificio sobre la Sexta Avenida, mirando fijamente el volante. Las palabras de ese hombre retumbaban en mi cabeza como un golpe que no se detenía. Me pareces inútil. He escuchado insultos en mi vida, pero esto era distinto. No era rabia. Era un juicio. Frío. Definitivo. Y venía de alguien que acababa de llegar, que no conocía la historia de la empresa, ni mucho menos la mía. Aún así, tenía el poder de echarme como si fuera un error del sistema. No lloré. Pero me sentía vacía. Esa noche no hablé con nadie. No le escribí a mi hija en Boston. No respondí los correos del grupo de inversión. Horneé una pizza congelada. Encendí la televisión, pero ni siquiera sabía qué estaba viendo. La sensación de ser descartada, tratada como algo sin valor, me robó el sueño. A la mañana siguiente recibí un correo de recursos humanos. Confirmaban que mi salida era inmediata. Sin un gracias. Sin una despedida de quienes alguna vez ayudé, durante cientos de horas extra y capacitaciones. Yo era parte de la base y me sacaron sin piedad. Empecé a dudar de mí. ¿Estaba realmente obsoleta? ¿Me había quedado atrapada en la comodidad de lo conocido? A mis 51 años mi carrera ya había llegado al otro lado de la colina. Esas preguntas me sacudieron. Yo quien alguna vez autorizó inversiones por millones. Yo quien lideró los cambios que redujeron costos de infraestructura un 28% en 2019. No era inútil. Pero ¿por qué esas palabras me dolieron tanto? Empecé a reescribir mi historia. No solo la que viví, sino cómo quería que terminara. No era una víctima de una mala decisión. Yo tenía la llave. Y pensaba usarla. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Como si cayera sin paracaídas. Me levantaba cada mañana sin saber qué hacer con mi tiempo. Mi agenda, antes llena de juntas, correos y revisiones de código, ahora era una hoja en blanco. Caminaba por Riverside, el vecindario de Stamford donde antes encontraba paz, ahora me hacía sentir diminuta, perdida. Nadie sabía lo que pasó. Me daba vergüenza. Más que eso, me sentía humillada. ¿Cómo explicarles que me despidieron sin saber que era la segunda accionista más grande? Guardé silencio. Y ese silencio empezó a devorarme. Ya no sabía quién era. Cuando dedicas más de 20 años a construir algo, se vuelve parte de tu identidad.
Había sacrificado fines de semana, viajes con mi hija, para estar ahí cuando los sistemas fallaban a medianoche. Y ahora era solo una mujer desempleada, deambulando fingiendo estar bien. Recuerdo ese miércoles por la tarde. Entré a una cafetería del centro. La joven barista me sonrió. ¿Qué va a querer hoy? Me quedé inmóvil. No lo sabía. No sabía qué quería. ¿Un latte? ¿Un nuevo objetivo? ¿Una razón para seguir? Me retiré del grupo de inversión. Cancelé reuniones. No respondí a los mensajes del consejo directivo, los mismos que me habían dado el asiento más importante de mi vida. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo en ese momento era un arma de doble filo. Me daba espacio para pensar. Pero también desnudaba todos mis miedos. Miedo de estar demasiado vieja para empezar de nuevo. Miedo de que mi voz ya no tuviera valor. Miedo de que él tuviera razón. Pero olvidé algo. No solo era ingeniera. No solo era inversionista. Era la persona que mejor conocía esa empresa. ¿Quién había manejado el juego en silencio hasta ser expulsada como un peón irrelevante? Y eso estaba por cambiar. Recuerdo bien el día en que recuperé mi lugar. Todo empezó como una mañana cualquiera. Lunes. Llovizna. Preparé café como siempre. Encendí la computadora, pura costumbre. En la pantalla aún estaban los correos del consejo. No había abierto ninguno desde el despido. Pero esta vez uno captó mi atención. Urgente, se requiere reunión estratégica vacante en presidencia del consejo. Hice clic. El contenido era breve, frío, directo. El presidente del consejo se retiraba por motivos de salud. La votación para su reemplazo sería la próxima semana. Me incorporé de golpe. Ya no había tiempo para lamentos. Revisé mi participación accionaria. 22%. Suficiente para influir. Tenía aliados, 2 inversionistas minoritarios a quienes ayudé en rondas pasadas. Y tenía algo que David nunca tendría. El conocimiento íntimo de la cultura de esa empresa. Yo no era una extraña llegada con presentaciones vacías desde otra ciudad. Esa noche llamé a Lidia, una miembro veterana del consejo y alguien en quien confiaba plenamente. Le conté todo, que me habían despedido, la actitud de David, y la humillación de ser llamada inútil. Lidia guardó silencio por un momento y luego dijo solo una frase. Entonces ya es hora de que él sepa quién eres. Encendí mi computadora de nuevo, abrí todos los documentos estratégicos que había escrito para la empresa, incluyendo las propuestas del sistema de IA interno que David había menospreciado. Reuní los datos, preparé mis argumentos y comencé a redactar una presentación de 28 páginas, no para presumir, sino para demostrar que nunca fui una carga. Yo era quien generaba verdadero valor. Agendé reuniones individuales con cada miembro del consejo. Sin amenazas, sin rencores. Solo compartí hechos. Apenas mencioné mi despido, me enfoqué en mostrarles lo que podía aportar a la empresa, y porque David no era la persona adecuada para liderar a largo plazo. No hablé de venganza. Hablé de visión. Pero en el fondo, lo sabía muy bien, era el momento de recuperar el respeto que me habían arrebatado. Y esta vez, no necesitaba que él me mirara. Haría que bajara la cabeza. La reunión del consejo fue programada para el miércoles a las 9 de la mañana en la oficina central de Manhattan. Llegué temprano como siempre, pero esta vez sin gafete ni escritorio. Era accionista y esta vez entraba con otro papel. David no esperaba que yo estuviera ahí. Cuando me vio en la sala de juntas, sentada entre 2 accionistas importantes, alzó las cejas sorprendido, aunque intentó mantener la compostura. Sonreí. Una sonrisa lo suficientemente cordial como para no hacerlo perder la cara, pero lo bastante clara para que entendiera, esto no había terminado. No perdí el tiempo. Cuando fue mi turno, abrí mi presentación y guié con datos. Las ganancias de la empresa aumentaron un 18% durante los 3 años que supervisé la automatización operativa. La retención de clientes creció un 26% tras implementar mi propuesta de IA en 2020.
Y lo más importante, un análisis detallado de las decisiones ineficientes firmadas por David en sus primeros 3 meses, incluyendo un contrato de outsourcing que superaba el presupuesto en $1.2 millones. Nadie me interrumpió. David reaccionó defendiendo sus decisiones con clichés de gestión. Pero lo que no tenía era confianza. Miré alrededor. Las miradas eran serias, reflexivas, y supe que estaba recuperando el control. Pero el contraataque no terminó en esa reunión. Comencé a moverme tras bambalinas, me reuní con empleados de nivel medio con quienes había trabajado antes, ahora eran fuentes valiosas sobre cómo él dirigía la empresa. Los animé a enviar reportes anónimos sobre la inestabilidad interna, y esos datos llegaron al consejo. También contacté al grupo de inversionistas ángeles que había apostado en la serie B gracias a mi análisis. Algunos de ellos influían en la estructura accionaria. No necesitaba que vendieran sus acciones, solo que hicieran las preguntas correctas en el momento justo. Y todavía no hacía nada público. Sin prensa. Sin demandas. Todo se mantenía dentro. Porque sabía que la venganza más profunda no viene de gritar que tenías razón, sino cuando todos descubren por sí mismos que estaban equivocados y regresan a buscarte. David comenzó a sentir la presión. Se notaba en cómo miraba su teléfono más seguido en las reuniones, interrumpía más, y empezaba a referirse con desprecio al equipo anterior. El juego de ajedrez había comenzado. Y esta vez, no jugaba para sobrevivir. Jugaba para cerrar la partida, a mi manera. David no era un tonto. Había manejado un fondo de inversión en Chicago, había revertido múltiples negocios y expulsado a más de uno del sistema. Así que cuando comencé a reaparecer, aunque en silencio, pronto percibió el peligro. Menos de una semana después de la reunión del consejo, recibí un correo de un abogado de la firma legal del grupo, cuestionando la legalidad de mi derecho a voto en ciertos temas de personal. Citaban la cláusula 7.3 del reglamento interno, una cláusula ignorada por más de 10 años, pero que ahora, sorpresivamente, resucitaban. Sonreí. Una jugada barata. Llamé de inmediato a Samantha, mi abogada personal y quien me había representado en la compra inicial de acciones. Ella fue directa: él quiere distraerte con una guerra legal para dividir tu enfoque. No caigas en la trampa emocional. Estuve de acuerdo. No era momento de responder con rabia. Era momento de usar la cabeza fría. David también lanzó una campaña de limpieza de imagen interna. Correos con títulos como Transformación del liderazgo para un futuro sostenible, o Reestructuración para mayor eficiencia circularon por la empresa. Sabía leer entre líneas, estaba preparando para eliminar a quienes me apoyaban o al menos silenciarlos con miedo. Lidia me avisó que David había cambiado la fecha de la próxima reunión del consejo sin notificar a todos, una acción turbia que violaba los procedimientos. No hice nada. Quería que pensara que yo estaba perdiendo el control. En cambio me acerqué discretamente a 2 altos mandos del área técnica, a quienes había mentoreado en 2018. Ellos ahora gestionaban el proyecto de IA interno, una iniciativa que yo había fundado y que David ahora intentaba pintar como suya. Les pedí un informe detallado sobre el rendimiento real del proyecto con análisis de ROI y seguridad. Si lo necesitaban, les enviaría el documento original que escribí en 2021, con fecha y edición registrada en el sistema interno. Pruebas irrefutables. No necesitaba gritar. Solo dejar que la verdad hablara sola. David comenzó a mostrar señales de nerviosismo. En una reunión con finanzas, se alteró repentinamente y le dijo a un jefe de área que seguía en la era predigital. Me enteré menos de 2 horas después, gracias a un chat privado de empleados de nivel medio. La confianza se estaba desmoronando desde adentro. Lo sabía por experiencia. Un CEO puede sobrevivir a algunos errores. Pero no sobrevive cuando pierde el apoyo silencioso de los del medio, esos que nunca aparecen en los titulares, pero mantienen funcionando la empresa día tras día. La batalla estaba escalando. Pero no necesitaba subir más alto. Solo necesitaba que él diera un paso en falso más, y yo le quitaría la silla de debajo en la sala de juntas. El momento decisivo llegó una noche de jueves mientras estaba sentado en mi pequeño departamento en Brooklyn, con una copa de Cabernet en la mano y mirando líneas de código de IA que había escrito hace tiempo. No era por nostalgia, sino para preparar el golpe final.
Decidí atacar justo en el punto más débil de David, su visión tecnológica, un área en la que fingía comprensión, pero en realidad solo copiaba propuestas de otros. Organicé un seminario en línea privado, invitando únicamente a accionistas estratégicos, 2 directores técnicos de alto nivel y un representante del equipo legal interno, quien había trabajado conmigo en 2019 durante la elaboración del plan de transformación digital. La discusión duró 90 minutos. Presenté el documento original del proyecto de IA, el origen de la idea, la hoja de ruta de desarrollo, el ROI previsto y al final, pruebas de que David había modificado el algoritmo de recomendaciones solo para obtener números bonitos. En el informe trimestral, a pesar de que el rendimiento del sistema real había disminuido un 14%, Lifewire +2 Sider +2 Wikipedia +2. Nadie dijo nada durante 10 segundos después de que terminé. Entonces Lidia hizo una pregunta tranquila pero afilada como un cuchillo. ¿Puedes verificar estos números, linguaone.com? Asentí y compartí los registros internos con marcas de tiempo, datos que no podían ser modificados. A la mañana siguiente un informe de análisis interno fue enviado a todo el consejo. No llevaba mi nombre. Solo decía fuente de asesoría independiente. Ese fue el primer paso. No quería ser visto como alguien que creaba escándalos. Quería que el consejo llegara a sus propias conclusiones. Esa tarde David, fiel a su estilo de el poder es la voz más fuerte, reaccionó exactamente como lo había previsto. Envió un correo interno con un tono agresivo, acusando a ciertos exempleados de sabotear la reputación de la empresa, culpando a mentalidades conservadoras que no entienden la tecnología. Lo que no sabía era que ese mismo correo fue reenviado a todo el consejo en menos de 15 minutos, acompañado del comentario de un miembro. Este lenguaje no es apropiado para un CEO que busca reconstruir la confianza. En ese momento lancé el golpe final. Propuse una solución, establecer un comité tecnológico estratégico independiente con la autoridad para evaluar toda la dirección de IA y digitalización de la empresa. Me ofrecí a liderarlo sin remuneración. El único objetivo, transparencia y mejora de la eficiencia real. El consejo no pudo negarse. Necesitaban una solución. Necesitaban a alguien que entendiera el sistema desde sus raíces. Y sobre todo necesitaban a alguien que no fuera David. Al día siguiente David convocó una reunión de emergencia con el presidente interino. Exigió una explicación de por qué no se le informó sobre el nuevo comité. Pero para entonces todos estaban cansados. Ya no le temían. Su silla comenzaba a tambalearse. Y yo, la misma persona que una vez fue llamada inútil, estaba sentada justo al lado, sin necesidad de gritar, sin prisa. Solo necesitaba un pequeño empujón más. El juego había cambiado. Y ya no era solo un peón. Ahora, controlaba el tablero. 3 semanas después de la formación del Comité Tecnológico Estratégico, todo comenzó a cambiar, no de manera ruidosa, pero sí claramente. El primer análisis realizado por mi equipo reveló que los costos de mantenimiento del nuevo sistema de IA, firmado por David, se habían duplicado, mientras que la tasa de errores del sistema era un 27% más alta en comparación con la plataforma anterior que yo había desarrollado. Esto enfureció a algunos accionistas, no porque me apreciaran, sino porque su dinero estaba siendo desperdiciado. En solo 48 horas, el Consejo votó para suspender la implementación del nuevo sistema y proceder con una reevaluación. Fue la primera vez durante el mandato de David que el Consejo se opuso públicamente a una decisión ejecutiva. Al mismo tiempo noté un cambio más sutil, el personal interno. Lidia me invitó a una reunión de grupo con directores de nivel medio, bajo el pretexto de asesoría estratégica tecnológica. Antes me evitaban, ahora me enviaban correos, compartían datos y preguntaban: ¿cómo crees que deberíamos rehacer esa parte para que sea más efectiva? Comenzaron a verme no como la persona despedida, sino como alguien que sabía lo que hacía y que se atrevía a hablar cuando otros optaban por el silencio. Fui invitada a hablar en una conferencia tecnológica en Chicago con el tema Reconstrucción desde dentro, liderazgo tecnológico con valor práctico. Mi discurso fue compartido en LinkedIn y citado por medios financieros. Mi nombre comenzó a reaparecer en el mapa empresarial, esta vez, no como una empleada de fondo, sino como alguien que marcaba una nueva dirección en la gestión. ¿Y David? No mostraba nada externamente, pero sabía que estaba perdiendo el control.
En una reunión reciente del Consejo, cuando un miembro preguntó sobre la sostenibilidad de los contratos tecnológicos bajo su gestión, David vaciló y luego desvió la conversación hacia la visión a 5 años. Nadie preguntó más. La batalla se inclinaba a mi favor, no porque golpeara más fuerte, sino porque atacaba justo en sus puntos débiles, arrogancia y desprecio por los demás. El éxito inicial no me hizo sentirme complacida. Me hizo ser más cautelosa. Porque sé que en el mundo empresarial, el poder no lo tiene quien habla más fuerte, sino quien logra que los demás escuchen en silencio. Y en este momento me están escuchando. Se convocó una reunión extraordinaria del Consejo para el lunes a las 9 de la mañana. El presidente envió un correo con el asunto. Evaluación del desempeño ejecutivo urgente. Sin nombres, sin explicaciones adicionales. Pero todos sabían, se trataba de David. En los días previos a la reunión, el ambiente en la empresa estaba tenso. David sentía la presión acercándose y comenzó a reaccionar como alguien que estaba perdiendo el control. Primero, reemplazó al jefe de recursos humanos, quien había enviado un informe poco favorable sobre la rotación de personal en los últimos 6 meses. Nadie dijo nada, pero el descontento se propagó. En los grupos de chat internos, muchos empleados comenzaron a hablar sobre un plan B si la situación no cambiaba. Algunos incluso enviaron sus currículums a la competencia. David intentó recuperar su autoridad convocando una reunión general por Zoom, donde habló sobre el futuro extraordinario de la organización y el compromiso con la innovación. Fuerte. Pero ahora, nadie cree en las palabras. Miran los datos. Miran quién realmente genera valor. Y me miran a mí. Lidia vino a verme el viernes por la tarde, después del trabajo. Traía consigo un folder. Hicimos una encuesta interna anónima. Casi el 70% del personal de nivel medio y alto no cree que David tenga la capacidad para liderar la empresa durante la transformación digital. Hizo una pausa, y luego continuó. Más del 50% propone que tú asumas el liderazgo estratégico. No dije nada. Solo abrí el folder y leí línea por línea. Cada cifra era una señal. Cada comentario un susurro que se estaba convirtiendo en una voz colectiva. Esa noche no dormí. Me senté en mi departamento mirando hacia el puente Williamsburg, donde las luces de los autos parecían infinitas. Pensé en el día en que me llamaron inútil. En la mirada de desprecio de David. En la sensación de ser expulsada de la oficina que había construido con 14 años de entrega. Y supe, el lunes por la mañana, no iría a esa reunión para esperar un perdón. Iba a ir para terminar con el reinado de un hombre que solo sabía oprimir con su poder. El juego ya no era entre David y yo. Era entre una forma de liderazgo basada en el poder, y otra basada en la verdadera capacidad. Y el mundo empezaba a inclinarse hacia esta última. Lunes 9 de la mañana. Sala de juntas, piso 43, sede en Manhattan. Todos los miembros del consejo estaban presentes, ya sea en la sala o por Zoom desde San Francisco, Houston y Londres. El aire era espeso como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo inevitable. David entró con una sonrisa forzada, vestido con un traje gris y una tablet en la mano. Siempre intentaba mostrarse confiado como si aún tuviera el control. Pero todos vieron las arrugas más profundas alrededor de sus ojos, y cómo su mano izquierda apretaba la pluma Parker con desesperación, como si fuera lo último que podía controlar. La presidenta del consejo, Elaine Monroe, tomó la palabra. Gracias a todos por estar aquí. Hoy escucharemos 2 presentaciones, primero del CEO David Kramer sobre la estrategia para los próximos 3 años. Después la evaluación del Comité de Tecnología Estratégica, liderado por Rebecca Martin. David empezó. Habló de la próxima generación de IA, escalar la cadena de suministro y expandir el mercado en Asia. Pero era solo una copia de las diapositivas que usó el año pasado con unos cuantos números cambiados. Nadie hizo preguntas. Y David lo sabía. Luego me tocó a mí. No me levanté de inmediato. Abrí mi laptop, la conecté al proyector y presenté un documento con un título simple. Evaluación práctica y recomendaciones estratégicas, datos internos Q1-Q3.
La primera diapositiva mostraba el aumento del 48% en los costos de mantenimiento de software del primer al tercer trimestre, sin mejora en el rendimiento. La segunda era un correo de un proveedor tecnológico. Confirmaban que David había presionado para bajar el precio del contrato, lo que provocó que 3 ingenieros renunciaran y el proyecto se retrasara 6 semanas. La tercera, y la más fuerte, era una grabación de una reunión privada donde David decía: Rebecca solo sabe programar. En estrategia es un 0. Fue correcto despedirla. Gente como ella no entiende lo que es liderar en alto nivel. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie miraba a David. Todos me miraban a mí sentada, tranquila, sin rencor, solo con una mirada clara como diciendo: esto es la verdad. Cerré con una sola frase. No estamos perdiendo por el mercado. Estamos perdiendo por tener a la persona equivocada al mando. Lidia fue la primera en hablar. Apoyo que se reconsidere el liderazgo ejecutivo. Otro director, desde San Francisco, asintió: estoy de acuerdo. Los datos son claros. Elaine Monroe miró a su alrededor. No necesitaba una votación formal. El ambiente ya lo había dicho todo. David no dijo nada. Solo se levantó, se acomodó el saco y salió de la sala. Nadie lo despidió. Nadie dijo adiós. En ese momento no sentí alegría. Sentí liberación. No por mí, sino por una empresa que había sido gobernada por la arrogancia y el populismo. Y que ahora, por fin, elegía la honestidad y la competencia. Cerré mi laptop. No dije nada más. No necesitaba ganar con palabras. Gané con la verdad. El primer día después de la salida de David, me senté en la sala de juntas, una sala grande e iluminada por los ventanales que daban vista a todo Manhattan. Ya no era Rebecca Martín de hace un mes, la que fue despedida y solo tenía un poco de esperanza. Era la CEO de una empresa que necesitaba recuperar su energía, su fuerza y su propósito. Una empresa no necesita un líder fuerte en todo momento. Necesita un líder que sepa clarificar qué es lo importante y unir a todos hacia ese objetivo. Y me di cuenta de que en este momento lo más importante no era una gran estrategia, sino recuperar la confianza. Para lograrlo empecé con algo muy simple: escuchar. Organicé reuniones individuales con cada jefe de departamento, no para revisar el estado de los proyectos, sino para hacer preguntas más profundas. ¿Qué crees que está mal en la empresa ahora mismo? ¿Qué crees que esta empresa podría llegar a ser en 5 años? ¿Qué te haría sentirte orgulloso de trabajar aquí? No hubo respuestas simples. Pero lo que recibí fue honestidad, ideas que nunca antes se habían compartido, conflictos que por fin salieron a la luz. Y comprendí una cosa: a esta empresa no le faltaba talento. Le faltaba confianza en sí misma. Después convoqué una reunión general con todos los empleados. Me paré ahí, mirándolos a los ojos, y les dije: no soy la mejor en todo, pero seré alguien que escucha y aprende con ustedes. Cada persona aquí tiene valor. No solo nos vamos a recuperar, vamos a crecer más fuertes que nunca. Y yo creo en ustedes. Hubo un silencio de unos segundos y luego escuché aplausos. No eran para elogiarme a mí, sino por la confianza que empezaban a sentir de que finalmente la empresa había retomado el camino correcto. Después procedí a reorganizar los procesos tecnológicos, pero no al estilo de David. Elegí trabajar con equipos creativos y expertos internos, asegurándome de que cada persona tuviera la oportunidad de aportar ideas. Ningún puesto fue subestimado. Este enfoque hizo que todos se sintieran parte del proceso de reconstrucción, en lugar de simples ejecutores. Como resultado, en solo los primeros 3 meses, redujimos los costos operativos en un 15% y mejoramos el rendimiento del software en un 20%. Esas cifras son innegables. Para finales de año, la empresa comenzó a generar ganancias nuevamente, no por recortes de personal ni por vender activos, sino por invertir en las personas. Los empleados ya no temían al futuro. Comenzaron a sentir que podían compartir ideas sin miedo a ser menospreciados. Al mismo tiempo, el consejo de administración empezó a notar el cambio real. Las acciones de la empresa comenzaron a recuperarse, y aquellos que antes me criticaban ahora hablaban sobre una visión a largo plazo. No era la única mujer en la sala,
pero sí la única que sabía cómo escuchar y actuar desde los valores fundamentales. Sin vanidad, sin formas, solo para alcanzar objetivos temporales. La gente trabajaba no porque yo fuera la CEO, sino porque creían que estábamos construyendo algo con verdadero valor. Ha pasado un año desde que asumí el cargo de CEO de esta empresa. De estar al borde de la bancarrota, hemos resurgido y no solo sobrevivimos, sino que comenzamos a avanzar con fuerza. Al mirar atrás, me doy cuenta de que el cambio no solo consistió en reemplazar personas, sino, lo más importante, en cambiar la forma de liderar. Para mí, liderar no es señalar el camino correcto y exigir que todos lo sigan. Liderar es inspirar y desarrollar el potencial de los demás, creando un entorno donde cada individuo sienta que su contribución es importante y valiosa. La primera lección que aprendí: escuchar es el mayor poder. Durante todo el tiempo que estuve al mando, dediqué mucho tiempo a escuchar. Aquellos que parecían no tener voz, tenían ideas valiosas. Las reuniones privadas con cada jefe de departamento y con empleados de diferentes niveles me ayudaron a comprender mejor la situación real de la empresa y los problemas que enfrentaban. Cada persona tiene valor. La segunda lección: ser más realista y preciso. David solía decir que la empresa necesitaba decisiones audaces, pero esas decisiones carecían de fundamento. Aprendí que un verdadero líder debe basarse en datos y tener una visión profunda de la realidad. Por eso decidí no solo trabajar con expertos internos, sino también invitar a partes externas para obtener evaluaciones imparciales. Cuando hay transparencia, no hay nada que temer. No seguí el estilo de liderazgo que David implementó: control absoluto, desprecio por ideas diferentes y una dirección del tipo solo yo sé. Aprendí que la libertad creativa y el fomento de la experimentación son claves para la innovación sostenible. No solo mejoramos los procesos tecnológicos, sino que creamos una cultura de innovación, donde cada idea puede ser probada y desarrollada. Y finalmente, la lección más importante: el verdadero liderazgo comienza con uno mismo. Para poder guiar a otros, debes tener confianza en ti mismo y en el valor que aportas. Cuando David me llamó inútil, me sentí devastada. Pero fue precisamente porque creía en lo que había hecho, en el valor que aportaba, que no me rendí. Mi fortaleza y determinación me ayudaron a mantenerme firme durante todo este camino. Y cuando compartí eso con mi equipo, comenzaron a creer en mí, en la empresa y en ellos mismos. Ahora, cada vez que paso por los pasillos de la oficina, ya no siento miedo ni tensión. Veo sonrisas, conversaciones apasionadas entre equipos y, lo más importante, veo ojos brillantes llenos de confianza. No solo nos recuperamos. Hemos cambiado desde adentro. Y sé que con lo que hemos construido, nunca volveremos a ser como antes. Esto es el verdadero liderazgo: no solo tomar grandes decisiones, sino crear un entorno donde todos puedan desarrollar todo su potencial. Han pasado 5 años desde que me convertí oficialmente en CEO de la empresa. Las decisiones difíciles, los pasos desafiantes y a veces, las noches sin dormir, ya no son recuerdos dolorosos. En cambio, veo una empresa sólida, llena de perspectivas y creatividad. Y lo más importante, veo un equipo verdaderamente unido, personas que alguna vez perdieron la fe y ahora se entregan por completo para reconstruir todo. Sé que no soy la única que puede hacer este trabajo. Lo sé. Y ese es el mayor legado que quiero dejar: un equipo de liderazgo sucesor que pueda continuar guiando a la empresa sin que yo esté presente todos los días. Mi legado no son los éxitos personales, sino la forma en que he guiado a la empresa para convertirse en un lugar donde todos se sienten parte de un objetivo mayor. Ese día organicé una reunión con todo el equipo de liderazgo. No solo eran expertos en sus campos, sino también personas que comprendían el valor humano. Les dije: no estaré aquí para siempre. Y eso es algo bueno. Esta empresa continuará creciendo gracias a sus contribuciones. Todos nosotros hemos participado en la construcción de esta base, pero quiero que piensen en el futuro que dejarán. Cuando miré a los ojos de las personas en la sala, no vi miedo ni preocupación. Vi confianza y orgullo. Esas personas, que alguna vez dudaron de sus capacidades, ahora tienen la confianza y el coraje para seguir guiando a la empresa hacia el futuro. Y fue en ese momento que me di cuenta de que el verdadero liderazgo no se trata de dónde estás, sino de cómo ayudas a los demás a crecer y madurar. La verdad es que no puedo hacer todo. Pero puedo crear un entorno donde todos puedan descubrir su potencial y contribuir al desarrollo común.
Mi empresa ahora no solo se enfoca en las ganancias, sino que también pone el valor humano en primer lugar. Hemos construido un entorno de trabajo flexible. Un lugar donde las personas pueden mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Apoyamos iniciativas comunitarias e invertimos en educación. Y por supuesto seguimos innovando y creando sin descanso. Bajo el liderazgo de quienes me sucedan, esta empresa nunca olvidará lo que ocurrió durante estos años. Los desafíos, las crisis, los momentos que parecían imposibles de superar, todo eso nos ayudó a madurar y a unirnos más. Las lecciones del pasado serán la luz que nos guíe hacia el futuro. El día que decidí dejar el cargo de CEO, supe algo con certeza: esta empresa ya no pertenece solo a mí ni a David. Pertenece a todos nosotros, quienes la reconstruimos juntos desde las cenizas. Y el mayor legado que dejo no es una empresa, sino una comunidad que ha nacido fuerte y segura de sí misma.